Gracias a ti, Anaí, gracias a Justicia, Tributo y Equidad por la invitación que me hacen. Me parece a mí un tema, he estado en mi vida laboral dividida entre civil, por un lado, y la materia administrativa, particularmente en la materia fiscal. He visto en los últimos años que cada vez hay menos tesis de la Corte y que se necesita un rostro humano de la materia tributaria, sin duda alguna. Tengo ciertas propuestas que las quiero poner sobre la mesa y gracias Maxwell y también el doctor Antonio por prender su cámara y quisiera interactuar mucho. Requiero más preguntas al final que lo que yo les pueda dar y también decirles que en este proceso en el que me encuentro ahorita, soy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy en la boleta y buenas tardes, me están poniendo muy buenas tardes. Estoy en la boleta morada, que es la de ministras de la Corte y ministros con el número 12. Entonces, esa es la razón, Anaí, por la que me he visto siempre en este tiempo de morado. ¿Qué propongo y qué creo que hay que llevar a la Corte sobre todo? Hay en estos últimos, yo creo que ya viene quizá unos 15 años, tiene esta tensión que existe entre poderes públicos en relación, ¿y por qué 15? Desde las reformas de 2011 de derechos humanos y de amparo, que son, sí, 15 años prácticamente. La única materia que no se sube a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es la materia tributaria. A diferencia del resto de las materias, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, determina que una ley es inconstitucionalidad, Anaíd, entonces se va al Ejecutivo y el Ejecutivo en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que realiza la Corte le da el rostro nuevamente constitucional. ¿Por qué sale la materia tributaria? Por la obligación que tenemos todos de contribuir para el gasto público de la Federación, Estados y Municipios. Hay una parte actora, que es una parte, un deudor, una parte acreedora, que es el Estado, y hay una parte deudora en esta relación, son los contribuyentes. Entonces, ¿cuál es el tema álgido, Anaí, aquí? Que no puede haber una sola norma general que sea inconstitucional derivado de la declaratoria o del análisis que haga un tribunal constitucional. Así de fácil. Perdón, es que aquí está mi gatita que hace su aparición triunfal siempre que estoy dando una plática. Entonces, la propuesta que tengo conocerá en otros países, como es el caso de España, como es el caso de Francia, es que exista, Anaíd, un control previo de inconstitucionalidad de las normas tributarias, porque hay una obligación, y con eso empecé, de que se contribuya para el gasto público de la Federación, Estados y Municipios. Ahí no se puede escapar ningún contribuyente, porque si no el Estado no recibe los recursos a los que tiene derecho a recibir. Pero por otro lado, también las normas fiscales y tributarias en general tienen que ser constitucionales y tienen que pasar ese tamiz de estudio de constitucionalidad. Respuesta, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es un control previo de constitucionalidad de las normas tributarias. Se gana algo muchísimo, que todas las normas pasarán por el análisis del Tribunal Constitucional para determinar si el tamiz del control constitucional, del orden jurídico constitucional se respeta. La consecuencia de esto es que, eh, fíjense la importancia, es por un lado que se destense la relación entre poderes públicos, porque si justamente la tensión se da porque existe las normas tributarias y los ingresos del Estado, existe una tensión, fíjate, Anaíd, cómo se destensa con el control previo. Y te digo, esto lo tienen en Francia, lo tienen en España y en algunos otros países. Entonces, ese es un lado que hay que transmitir. El otro, que también está relacionado con una justicia mucho más humana en materia tributaria, es el de los mecanismos alternativos para resolver controversias. ¿Por qué? Porque la Ley General de Mecanismos Alternativos para Resolver Controversias, que se publicó en enero de 2024,
contempla en un apartado la justicia alternativa en materia administrativa. Y la pregunta que nos hicimos todos es, bueno, pero si ya está la PRODECON, entonces en materia tributaria, ¿para qué va a servir? Para mucho, porque los métodos alternativos para resolver controversias, los importantes, no voy a mencionar en este momento lo que es el arbitraje, porque es más rígido y porque en realidad está más cercano a lo que es el arbitraje comercial que está en el Código de Comercio, pero aquí tanto la mediación como la conciliación, así como la negociación, independientemente de que se encuentre la PRODECON, si está establecido en la ley general, Anaíd, ¿se puede ir al mecanismo alternativo el contribuyente? Sí, porque obliga la ley o le da la facultad la ley a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a los magistrados de amparo en consecuencia para que remitan aquellos asuntos en los que amerita el caso al tribunal, a la mediación o a la conciliación o a la negociación. Y ahora la pregunta es, Maxwell, ¿y qué es lo que se puede negociar, conciliar o mediar, Nelly y Divina, en tratándose de las contribuciones? ¿Qué creen ustedes? ¿La contribución misma? No. La actualización, tampoco. Ay, qué linda Alejandra que me puso, próxima ministra. Gracias, Ale. La contribución, tampoco, porque hay la obligación de contribuir, les decía, para el gasto público de la Federación, Estados y Municipios. La actualización, tampoco, porque si no se paga a tiempo la contribución, el Estado tiene derecho a recibirla en lo que se conoce como valor presente. Tiene derecho a recibirla en términos reales. Y en ese sentido, el contribuyente no puede darle la vuelta cuando entera la contribución de manera extemporánea, no puede remitirla sin la actualización y enterarla sin la actualización. Entonces nos quedan dos aspectos, Ale, y los dos aspectos son multas y recargos. Las multas y recargos, a mi parecer, Nelly, sí se pueden ir con una interpretación que se haga. Ustedes, ¿cómo se llama? Licenciado que acaba de prender su cámara, que está como Lenovo, que es la computadora el nombre, pero ¿qué es lo que sí? Porque me gusta interactuar con ustedes, por eso. ¿Qué es lo que sí se puede ir a negociación, a conciliación o a mediación en materia tributaria? Multas y recargos que les decía. No hay, desde mi óptica, algún impedimento legal por el cual no aplicar la Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias, tratándose de la materia tributaria, porque las excepciones son muy claras. Artículo 27, artículo 123, cuando se trate también de que se esté violando el orden público y el interés social, que no es el caso, y tratándose de las responsabilidades administrativas de servidores públicos. No está la materia tributaria. Por lo tanto, sí se pueden negociar, conciliar o mediar las multas y recargos, a mi parecer. A Antonio Salazar también, gracias, Antonio. Sí, sí se pueden. Y fíjese, Antonio, lo importante de esto, muchas veces las multas y los recargos en materia tributaria son los más grandes que pueden existir, hasta mucho más que la contribución y su actualización. No tiene sentido, así como no tiene caso tensar la relación entre poderes públicos, tampoco tiene caso tensar todo lo que está relacionado con el contribuyente y la autoridad. Tiene que dejar de existir el miedo en materia tributaria de la autoridad hacendaria y debe de existir igualmente buena ciudadanía por parte de los contribuyentes para que no le den la vuelta, no eludan la contribución. Requerimos un país sólido en sus finanzas públicas, respetuoso de las leyes tributarias, pero también por parte de la ciudadanía y de los contribuyentes, pero también del otro lado de la moneda, con autoridades hacendarias igualmente respetuosas y también en ese sentido que no exista la intimidación del otro lado. Entonces, ¿cómo se da eso además de con los mecanismos alternativos? Pues en la justicia, Antonio. En la medida, fíjese, en que la justicia limite el derecho al Estado
a acudir a los tribunales colegiados de circuito con una interpretación restringida como la que se tiene del artículo 63, fracciones primera y segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice, es muy clara ese numeral, dice, procederá el recurso de revisión tratándose de la materia fiscal, que es, bueno, de hecho, es como se ha interpretado, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia, que es la materia tributaria, si no, no tiene recursos el Estado, y dos, cuando la cuantía sea mayor a las 3.500 veces el salario mínimo. Casi todos los asuntos en materia tributaria rebasan las 3.500 veces el salario mínimo. Y por un lado, y por otro lado, todos son de importancia y trascendencia. ¿Qué ha pasado o qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que la Corte interpretó este artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo de una manera restrictiva al derecho que tiene el Estado y las autoridades de que se revise si los contribuyentes están pagando las contribuciones o no. Y la Corte dijo, solamente procede la revisión fiscal tratándose de asuntos, sí de una cuantía mayor a 3.500 veces, sí de importancia y trascendencia, que es la materia fiscal, pero además cuando se haya resuelto el fondo y no la forma. Prácticamente la totalidad de los asuntos son forma sobre fondo. Entonces, lo que sucedió aquí, pues al ser la forma sobre el fondo, pues se le cerró la puerta al Estado y esto Maxwell y Divina, Nelly y Antonio tensó las relaciones entre contribuyentes y el SAT. Tenemos que aflojarlas. Ya van tres formas de humanizar el derecho fiscal. La primera, con un control previo de la constitucionalidad de normas tributarias. La segunda, con los mecanismos alternativos para resolver controversias por lo que hace a multas y recargos. Y esta tercera forma, simplemente dándole derecho al Estado para que pueda acudir a los tribunales de la Federación en todos los casos, como dice la ley, en que sean de importancia y trascendencia y con una cuantía mayor a 3.500 veces el salario mínimo. Por otro, y con eso les decía, se destensa muchísimo. Por otro lado, ¿por qué? Porque el Estado ya sabe que tiene derecho a la justicia tributaria y ya sabe que se va a analizar todo asunto en materia fiscal que sea mayor a 3.500 veces el salario mínimo. Esa fue, Anaí, de todas maneras, la esencia del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo. Entonces, en otro de los temas también, una vez que proceda el recurso de revisión fiscal y los amparos directos, pues hay que ver por parte de las autoridades hacendarias que se humanice también para que se generen condiciones de equidad entre la sociedad y de igualdad también entre la propia sociedad mexicana, de igualdad y no discriminación. ¿Cómo se da esto? Si un contribuyente lo que está haciendo es comprar para sus trabajadores, por ejemplo, pantalones de mezclilla y chalecos de los fosforescentes, esto es un caso real que se dio en el estado de Jalisco, pues entonces lo que va a suceder es que se tiene que considerar como una compra estrictamente indispensable. Eso es lo que sí se tiene que hacer. Si no, imagínense ustedes que compran jeans, acreditan que son los jeans y después de eso, y los chalecos, Anaí, y después de eso dicen, no son compras estrictamente indispensables, pues entonces, ¿cuándo van? Yo me pregunto, ¿cuándo van a comprarle más productos de estos a sus colaboradores y a sus empleados para equilibrar? Honestamente, no. Entonces yo resolví el caso diciendo que sí, que procedía la deducción porque eran gastos indispensables, ¿correcto?
¿Y qué otro asunto también podemos? Ese asunto se fue a la Corte. Afortunadamente en la Corte desecharon la revisión del amparo directo y, y ya quedó firme la posibilidad de deducir. ¿Qué otros asuntos, Anaí, en donde tiene que tener un rostro de mucho más justicia, justicia social e igualdad y no discriminación? Por ejemplo, cuando se trata de los trabajadores de la construcción, que es un grupo que para mí merece la mayor atención, junto con, hay dos grupos sociales que a mí me preocupan enormemente en el ejercicio de sus derechos. Por un lado, los trabajadores de la construcción,